Bueno, ahora sí vamos a comenzar nuestra sesión del día de hoy, Ujú, en la que veremos a Jean-Paul Sartre. Creo que es uno de los filósofos más famosos, em, ujú, incluso fuera de la filosofía. ujú, Y pues vamos a ver por qué, vamos a ver bueno, por qué tuvo tanta influencia, no solamente en la filosofía, sino también en la literatura, en las artes y en la política y en un montón de cosas, ¿no? Em, ujú, Pues para comenzar, pues Sartre es un filósofo que nace en París el 21 de junio del 95, ujú. em, En 1905. de 1905, sí, ando, No fue el 95. ¿Eh? sí, del 905. 1905, Sí. ok, ya, es del principio del siglo, estaría chistoso que fuera, sería más joven que yo, ¿no? Bueno, este... Sartre, bueno, el padre de Sartre muere muy joven. Bueno, cuando Sartre era muy joven, también el padre era joven. Era marinero y murió por una enfermedad que le dio en alguno de sus viajes. Y entonces, Jean Paul fue criado durante toda su infancia temprana por su madre. Y él cuenta en una autobiografía llamada Las Palabras, que él tenía la sensación de que su madre quería una hija, o sea, de que siempre quiso una hija y no un varón. E incluso, pues, todas sus fotografías de muy pequeñito, se ve a Sartre así como vestido de manera un poco femenina y con su cabello largo, así como con bucles, ¿no? Ujú, Eh, Esto se lo quitó su abuelo, cuando el abuelo comenzó a apoyar a la familia. em, pues él le cortó el pelo al pequeño Sartre y lo convirtió en varón, por decirlo de alguna manera. ujú, Em, en general, era un chico bastante retraído, bastante introvertido, que se la pasaba leyendo todo el tiempo. Él le iba muy bien en la escuela, aunque pues en su adolescencia comenzó a tener como una especie de complejo por, por su ojo, porque tenía su ojito chueco, ¿verdad? Este, em, em, Creo que se me trabó aquí eh, espérame tantito, ¿eh? Em, Ahí está, ahí está. Ahora sí ya ven la fotografía de Sartre más joven, jovencillo, ¿verdad? Bueno, adolescente. Mm. sí. Bueno, pues él comienza la universidad en el 1922, a los 17 años, y en general le va muy bien en sus estudios, hasta que al finalizar, él tenía que presentar una especie de examen de grado para poder dar clases de filosofía Ujú, y reprueba ese examen. No sabemos por qué. Y se tiene que quedar un año más en sus estudios para poder volver a presentar al año que viene el examen, pero gracias a eso conoce a Simone de Beauvoir, que también es una filósofa eh, muy reconocida y muy importante, ¿no? Aquí en esa fotografía se pueden ver
a ambos. Sartre era bastante bajito, medía unos 57, creo, más o menos, ¿no? Y mm, pues ahí se puede ver la diferencia de estaturas en esta pareja, ¿no? ujú. Que curiosamente, aunque estuvieron juntos toda su vida, fueron una pareja extraña porque nunca se casaron, nunca tuvieron una relación formal y en realidad estaban en una especie de unión libre, ¿no? Simón de Beauvoir salía con otros escritores y tenía amoríos con otros intelectuales franceses y estadounidenses, em, mientras estaba en su relación con Sartre y pues era el acuerdo que tenían, ¿no? Amor libre, eran libres. Ajá, estaban en una relación libre, sí, exactamente. Ajá. Pues bueno, Sartre dio clases durante varios años, em, hasta que en 1939, en los albores de la Segunda Guerra Mundial, él es mandado a un campo meteorológico por parte del ejército, pues para hacer observaciones ahí del clima, ¿no? Y al año siguiente es capturado por los alemanes. Lo trasladan a un campo de concentración alemán, en el que está durante casi un año, bueno, como 9 meses creo, y logra escapar eh, vistiéndose de civil de ese campo. Eh, Cuando regresa a París, comienza otra vez a dar clases y un poco después publica su obra, bueno, una de sus obras filosóficas más importantes, conocida como El ser y la nada, que marca la primera parte de su trayectoria filosófica. Sartre tiene ¿cómo decirlo? Como dos momentos filosóficos, algo así como el momento de juventud, que sería cuando él desarrolla el existencialismo, y el momento de vejez, cuando se vuelve marxista y mezcla sus teorías existencialistas con el marxismo, ¿no? Y con cuando se convierte en un intelectual comprometido con la sociedad y participa en muchos movimientos sociales, como los movimientos estudiantiles del 68 y otras cosas más, ¿no? Pero el día de hoy nos vamos a centrar eh, en esta parte del existencialismo, ¿va? Ya la siguiente clase vamos a ver la segunda parte, y les contaré esa segunda parte de su vida y todo el rollo, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, esta es una breve semblanza biográfica de esta primera parte de su vida. Hasta el momento, ¿alguna duda, alguna cuestión? Ujú. Y si no, pues vamos a entrar en materia, obviamente, ¿va? Ok, sí. Ujú, A ver, ahora sí, vamos a ver. Lo que va a hacer Sartre en su primera obra eh, filosóficamente importante es un análisis ontológico. ¿Y qué es esto de análisis ontológico? Pues es un estudio del ser. Eso de ontos en griego significa ser, ¿no? ¿Alguna vez habían escuchado esta palabra de ontología o ujú, ontológico? O, ujú, bueno, pues ahí está, es el análisis del ser. Y esto, lo que hace Sartre es ver qué tipos de seres existen, ¿no? Entonces vamos a ver, según Sartre, qué tipos de seres existen, pero siempre con referencia a el ser humano, ¿no? Porque pues, el ser humano es
el que vive, el que presencia la existencia, el que conoce, etcétera. Entonces, pues el ser humano es el punto de referencia, ¿no? Entonces aquí tenemos a nuestro ser humano, em, pueden llamarle como quieran, María o Pepita. Y ante lo primero que se enfrenta es ante los objetos externos, que Sartre llama el ser en sí. El ser en sí son los objetos que podemos ver, que podemos tocar, que están fuera de nosotros, ¿no? Em, Él dice que, bueno, Sartre dice que son objetos opacos y sin interioridad. Esto quiere decir que, em, por ejemplo, una pelota o un escritorio o lo que ustedes quieran, eh, no tiene un ser interior, ¿no? O sea, simplemente es pues está ahí y ya, es materia, ¿no? Ujú. Y es el ser humano el que les da algún sentido. Esto lo vamos a ver con mucho más detalle en un momento, ¿no? Después está lo que Sartre denomina el ser para sí. Nosotros, los seres humanos, somos seres para sí, porque nuestra conciencia puede reflexionar sobre nosotros mismos. O sea, podemos pensar sobre lo que estamos pensando. Podemos pensar lo que estamos viviendo, sintiendo, etcétera, ¿no? O sea, tenemos la capacidad de reflexionar. Este, la palabra reflexionar es como muy visual, ¿no? Porque es como flexionar hacia uno mismo, ¿no? Y bueno, pues esto es el ser para sí, así lo llama Sartre, ser para sí, es la conciencia. Sin embargo, también somos ser para otro, dice Sartre, y esto es pues las otras personas, ¿no? Eh, o sea, las otras personas no son meros objetos, ¿no? Sino que tienen una mirada, tienen una conciencia em, que se dirige hacia nosotros, ¿no? O hacia mí. En resumen, Sartre distingue entre tres tipos de seres. El en sí, que son las cosas, el para sí, que es la conciencia propia, ¿no? Y para otro, que son las otras personas. Ujú. Sartre es mucho de utilizar terminología ahí bastante eh, rebuscada, ¿no? Es curioso porque sus obras de literatura son muy, muy bellas y están muy bien escritas, y sin embargo sus obras de filosofía están muy cargadas em, de terminología filosófica y cosas así, o sea, como, pues sí, terminología un poco rara, ¿no? Pero bueno, entonces ahí tenemos nuestros tres elementos que vamos a ver con mucho más detalle. Lo del ser en sí, eso lo vamos a pues, dejar de lado porque simplemente son las cosas materiales que están fuera de nosotros, pero el ser para sí, o sea, la capacidad para tener conciencia, pues sí lo vamos a ver un poco más profundamente. Oye, Gons, el ser en Ujú. sí, pues tiene un Ah, sentido, yo creo que, utilitario, ¿no? O normalmente sí es como, ¿no? En las cosas, ¿no? ¿Qué tanto te sirven a ti para como ser humano? ¿O no? ¿No es eso? ¿O qué es? ¿Cómo sí, las sí, ves? sí. Ujú, Sí, es una buena forma de verlo, sí, porque siempre le damos el sentido a las cosas según para qué nos sirvan o para qué no nos sirvan, ¿no? ujú, Este, e incluso, por ejemplo, mi propio cuerpo es un objeto. O sea, para Sartre, el cuerpo propio ujú.
puede ser interpretado como un ser en sí, como una cosa, como un objeto, porque me sirve a mí para eh, hacer Ujú, cosas, para ¿no? hacer. Para caminar, para Ujú, bailar, para lo que ujú, ustedes quieran, ujú, ¿no? Y también yo puedo convertir a las otras personas en objetos, o sea, en seres en sí, ¿no? Si los trato como meros utensilios para, para mi beneficio. O sea, puedo ujú. despojarlos de su carácter de ser humano y tratarlos como simples, eh, no sé, Objetos. así como objetos, ¿no? Como algo que me beneficie. Por ejemplo, si uno va al metro y pides tu boleto del metro, pides tu recarga de tu tarjeta del metro, no le vas a andar preguntando a la señora que te atiende, ay, ¿cómo está, señora? ¿Y cómo le va el día de hoy? ¿No? Sino que simplemente llegas y le pones ahí la tarjeta, le dices, me da 5 pesos y ya, te lo ponen, ¿no? O te da tu boleto. Ahí le estás tratando a esa persona como un objeto de servicio, nada más, ¿no? O Ujú, sea, como un ser en sí. ujú, Ujú. ujú, Ahora, lo que es un poco más complejo es el ser para sí, ¿no? O sea, el ser consciente, el que es capaz de reflexionar. Ay, me fue esto. Ujú. Y en primer lugar, bueno, esto ya lo vimos, el para sí o la conciencia se encuentra con el en sí o con los objetos y les va dando un sentido. ¿No? Esto de les va dando un sentido es muy interesante porque pues quiere decir que los objetos no tienen un sentido por sí mismos, sino que son los seres humanos los que se lo dan. Y esto es muy claro cuando comparamos los sentidos que nuestra cultura le da a ciertos objetos y que en otras culturas tienen otro sentido. Por ejemplo, hay una anécdota de un antropólogo, se me fue ahorita el nombre, pero este señor dice que él fue a alguna aldea tibetana o algo así, y él veía cómo todas las personas se sentaban en el suelo, ¿no? De cuclillas. Igual los japoneses hacen eso, ¿no? Y él decía, pero pues pero ¿por qué no usan sillas estas personas? Y entonces, pues a él se le ocurre mandar a pedir unas sillas para, para poder sentarse. Y entonces él se las ofrece a las personas y lo que hicieron ellos fue agarrar las sillas y colgarlas en la pared. O sea, y él se dio cuenta de algo muy interesante. O sea, él cuando veía una silla, el sentido que él le había dado era el de objeto para sentarse, ¿no? Y para el antropólogo era muy obvio, pero cuando él le dio estos objetos de madera a, a las otras personas de la otra cultura, ellos no lo vieron con el sentido de una silla, sino con el sentido de objeto decorativo, por ejemplo, ¿no? Y lo colgaron en la pared. En otras palabras, pues cada cultura le da significados distintos a los ujú, objetos, ¿no? O sea, los objetos no tienen un sentido por sí mismo, sino que somos nosotros, los seres humanos, los que les damos ese sentido, ¿no? Y si nosotros no existiéramos, los objetos simplemente no tendrían sentido. ujú. ¿Sí queda claro esto? Sí. Ujú, Igual hay otro ejemplo que creo que este sí lo dice Sartre, que es que un antropólogo igual fue a un pueblo africano y empezó a tomar fotos
de las personas y se las estaba como enseñando a a los, este, a las personas de esos pueblos originarios. Y uno de ellos le pregunta, oye, ¿y para qué quiero yo este papelito con este dibujo? ¿No? Y el antropólogo le dice, pues es que es para recordar a tus seres queridos, ¿no? Por ejemplo, en esta foto está tu familia. Y el aborigen le dice, pero yo nunca me voy a olvidar de mi familia. Ujú. Entonces, ¿para qué quiero esto? ¿No? Y el antropólogo como que le cayó el 20 de que él no pudo hacerle entender el significado de una fotografía a estas personas, porque para ellas la memoria es algo como muy íntimo, ¿no? Ellos no necesitan fotografías o cosas así para recordar a alguien que quieren. Tienen sus tradiciones orales y sus formas especiales de recordar a otras personas, ¿no? Así el sentido emocional que para nosotros tiene una foto simplemente no existe en otras culturas, ¿no? Ya, bueno, esos son ahí unos ejemplos de esto, que se nos olvida muchas veces que las cosas tienen sentido porque nosotros se las damos, ¿verdad? La segunda característica de la conciencia del ser para sí es que nunca se limita a los hechos, sino que es capaz de pensar en posibilidades. En otras palabras, tiene libertad. La libertad no es más que la capacidad de elegir entre posibilidades. Somos los únicos seres, hasta donde sabemos, que son capaces de plantearse mentalmente posibilidades y elegir entre esas posibilidades, ¿no? Y eso es la libertad para Sartre, la capacidad de pensar en posibilidades, bueno, y de actuar eh, con respecto a estas posibilidades, ¿no? Esto va a ser muy importante porque debido a que somos libres, nuestra existencia no está totalmente determinada. ¿Se acuerdan que la clase pasada, bueno, ya hace un mes y cacho, habíamos distinguido entre esencia y existencia? Em, y que los existencialistas se llaman existencialistas porque dan más peso a a la existencia y no a la esencia, ¿no? O sea, Ujú. los esencialistas dicen que ya hay una esencia y que tú debes cumplir esa, esa esencia, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, un esencialista diría, no, pues tú naciste para ser músico, o sea, esa es tu esencia y pues ya, ¿no? Así va a ser tu vida. Pero un existencialista diría que no, que como tú tienes libertad, tú puedes elegir lo que quieres ser, Ujú. porque tienes las posibilidades, tienes la capacidad de pensar en posibilidades, ¿no? Ujú. Entonces, por eso se llaman existencialistas, ¿no? Porque hacen hincapié en, en la existencia como la posibilidad de ser lo que tú quieras, ¿no? Ujú. Y que no estás determinado de manera absoluta por un destino ni por nada por el estilo. ¿Va? Y el último elemento importante es que el yo o la conciencia o el para sí se rehace constantemente, ¿no? Cada vez que nosotros tomamos una decisión, dice Sartre, es como rehacernos, es como construirnos a nosotros mismos. ¿Va? Y esta capacidad de construirnos a nosotros mismos es de a fuerzas.
O sea, estamos obligados casi, casi a ser libres. De hecho, Sartre tiene una frase bastante famosa en un librito suyo llamado El existencialismo es un humanismo. Dice, el hombre está condenado a ser libre. Así lo dice. Y me gustaría preguntarles qué es lo que se puede entender o cómo interpretarían esta frase de Sartre de el hombre está condenado a ser libre. Sí, que a través de las decisiones que uno toma, uno va haciéndose responsable, digamos, de la propia persona, del Ujú. propio ser, pues. ¿Y, y por qué será esto de condenado? O sea, ¿por qué estamos condenados? Yo pensaría, Gons, que es la angustia existencial, ¿no? A tener que siempre estar en elección de cosas, ¿no? Es, normalmente las decisiones, cuando uno es libre y tienes posibilidades, hay angustia, ¿no? Para poder escoger la misma elección, porque creo que Ujú, el existencialismo está muy ligado a a la angustia existencial, ¿no? ¿No es eso, ujú. Gons? Sí, 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 justamente es esta idea de que, eh, o sea, somos libres, pero ¿alguna vez elegimos ser libres? Ujú. Pues, pues no, o sea, simplemente, como que estamos arrojados al mundo y A la somos libres. obligación, con obligación de ser libres, ¿verdad? Ujú, Exactamente. ujú, Sartre lo dice. Dice, estamos, o sea, condenados porque no nos hemos creado a nosotros mismos. Bueno, él dice, el hombre está condenado a ser libre y condenado porque no se ha creado a sí mismo. O sea, ninguno de nosotros eligió nacer, ¿no? Simplemente nacimos y pues ahí nos vimos arrojados al mundo, ¿no? ujú, Y somos libres porque una vez que hemos sido arrojados al mundo, somos responsables de todo lo que hacemos. Y para ujú. Sartre esto es muy importante, es cuando él dice que somos responsables de todo lo que hacemos, es literalmente todo, así todo, todo, todo. O sea que si quieres tomar bueno, que si te tomas un vaso de agua, eres responsable de haber tomado un vaso de agua, porque pudiste haber elegido no tomarlo, Claro. ¿no? Ujú. E incluso hay una anécdota que es muy padre, em, que Sartre cuenta en una entrevista, de que una vez un jovencillo, uno de sus estudiantes, bueno, va a su oficina y le dice, mira, es que, profesor, tengo este dilema. La guerra está comenzando y me gustaría participar en el ejército para poder defender a mi país, pero también estoy en la situación de que mi madre pues está ya muy anciana y enferma y pues tengo que quedarme en casa a cuidarla, ¿no? ¿Qué es lo que yo debo hacer? O sea, ofrecer mi vida en pos de un ideal mayor de la patria o quedarme en casa y cuidar a mi madre porque ella no se puede valer por sí misma. Y bueno, ¿qué creen ustedes que le respondió Sartre? Pues que él Eh, tenía que decidir. Sí, exactamente. Lo que le eh, dice Sartre es, pues mira, tú eres libre Decide y lo que tienes que quieras. decidir. Decide lo que quieras. No hay una elección mejor que otra, ¿no? No hay una respuesta correcta, pero en cualquier caso eres responsable de lo que has elegido, Claro. ¿no? Y además, en cada caso tiene una consecuencia, pues, ¿no? Ujú, ujú. Y uno es responsable de esas consecuencias. Ujú. Así es. O sea, no es como que digas, es que si tomo o sea, si por ejemplo, si el chavo se hubiera ido a la guerra,
él no puede decir así como, ah, es que yo me fui a la guerra y ya no soy responsable de mi madre, ¿no? Pero tampoco puede ser el caso de que si se queda con su madre, diga, ah, entonces yo ya no soy responsable de defender a mi país. Ujú. Vaya que en cualquiera de las dos situaciones, pues uno es responsable por las consecuencias de la decisión que tomó, ¿no? O sea que no hay escapatoria de la angustia que provoca nuestras propias elecciones, Claro. Ujú. ¿no? Por eso está así como muy denso. Y pues sí tiene razón, o sea, es muy cierto esto, ¿no? Bueno, hasta aquí vamos bien. Ujú. Sí, Sí, muy Vamos a bien. regresar un poquito sobre este tema en un momento, ¿no? Pero antes vamos a ver nuestro otro elemento, ¿no? Ya teníamos el ser en sí, que son las cosas, el ser para sí, que es la conciencia, y el ser para otro, que son las otras conciencias, o sea, los otros seres humanos como conciencias, ¿no? ¿En qué se distingue un ser humano de una cosa? Dice Sartre, en que el ser humano se resiste a ser poseído. Eso es algo muy interesante. Si, por ejemplo, uno piensa en una cosa material, no sé, en una pelota, ¿no? Y yo digo, ah, esta pelota es mía. Pues la pelota no se resiste a ser poseída por mí, ¿no? Ujú. O yo puedo comprar la pelota y la pelota no se va a resistir a ser comprada o a ser usada, ¿no? Y en cambio, una persona sí se resiste a ser poseído, a ser comprado o a ser usado. Digo que en la historia de la humanidad ha sucedido y ha sucedido muchas veces que los seres humanos han tratado a otros seres humanos como objetos, ¿no? Y los han comprado, los han vendido, los han utilizado como si fueran sus posesiones, ¿no? Entonces, la venta de esclavos y todo este tipo de rollo. Pero, pues esa es una cuestión histórica. Existencialmente hablando, el ser humano se caracteriza porque se resiste a ser poseído por otro ser humano, ¿no? Gonzi, Y la bueno, si no, pregunta, no habría libertad, ¿no? ¿cómo? Digo que si no, también no habría libertad. O Es sea, exactamente, Nora, y has dado en el clavo. O sea, ¿por qué el otro se resiste a ser poseído? Pues porque tiene libertad. O sea, para Sartre, todos los seres humanos, ya vimos, son libres, o sea, están obligados a ser libres, ¿no? ¿Y por qué se resistiría a la otra persona a ser poseída? Pues porque también tiene libertad. Y su libertad implica que pueda pensar en posibilidades y tomar decisiones, ¿no? Y esas posibilidades y esas decisiones son imprevisibles para mí. ¿Por qué son imprevisibles? Pues porque yo no me puedo meter en la mente de la otra persona. O sea, a pesar de que conozcamos mucho a nuestros padres, nuestros hijos, nuestra pareja o lo que sea, esa otra persona siempre se va a presentar como algo imprevisible, porque tiene libertad, puede tomar sus propias decisiones, ¿no? A lo mejor en muchos casos podemos prever lo que haría, según, no sé, porque sabemos que le gusta, ¿no? Pero en sentido estricto, como no podemos meternos a su mente, entonces esta otra persona siempre va a tener un grado de incertidumbre para nosotros. Sí, vamos bien. No está un poquito complicado o denso. no. Yo voy bien, no sé. Vamos bien. Perfecto. Ujú. Ujú. Y algo súper interesante en,
en Sartre es la idea de la mirada. Nosotros reconocemos a otra persona, según Sartre, porque tiene mirada, porque nos sentimos vistos. Este es un fenómeno bien extraño y bien interesante. Seguramente les ha pasado el sentirse vistos por otra persona, ¿no? Que están haciendo alguna cosa y de pronto sienten que otra persona las está viendo, Mm. ¿no? ¿Y qué se siente eso? O sea, ¿qué se siente que te vea la otra persona? Pues Se los pregunto, nada más para que reflexionemos un poquito antes de ver lo que dice Sartre. ¿qué se siente? Yo creo que depende el caso, ¿no? Vos puede ser positivo, puede ser negativo, yo digo. Depende Ujú. de la circunstancia, así o no, no. Sí, por ejemplo, ¿por qué es diferente? O sea, imagínense que tienen un oso de peluche, ¿no? Ujú. El oso de peluche pues tiene sus ojitos y su sonrisita y todo, ¿no? ¿Y por qué es diferente tener un oso de peluche a tener a otra persona enfrente? O sea, ¿por qué a lo mejor te puedes desvestir frente al oso de peluche, a pesar de que tiene ojos, pero no Ujú. te puedes desvestir frente a otra persona? Le quita la libertad, ¿no? A la otra Y así es. persona a la que estás mirando, le quitas la libertad. Se siente incómodo. Ujú. Así es. El oso de Como peluche, nosotros, sí. perdón. Sí, sí. El oso de peluche es un ser en sí, ¿no? Entonces, pues sí es como, lo podemos, nosotros como lo concibamos pues, para nuestra utilidad, ¿no? Puede ser que pues, no le demos importancia porque sabemos que no es un ser, o no, bueno, no sé, ¿eh? Ahora sí que... Ujú. Es Ah, sí, sí, sí. objetivable, ¿no? No sé si se puede decir eso, pero es, es objetivable porque ese es objeto, Ujú, ¿no? Sí. Por ejemplo, hay testimonios de que las realezas, por ejemplo, se podían desnudar frente a sus esclavos sin, sin pena. O sea, estaba ahí su esclavo y el cuate o la chava de la realeza se desnudaba, se cambiaba la ropa sin ningún problema, ¿no? Pero no podía cambiarse la ropa frente a uno de sus iguales, ¿no? O sea, frente a otra persona de la realeza, ¿no? Porque lo concebía como un objeto, porque justamente como decía Coque, cuando yo concibo a la otra persona como una conciencia, lo concibo con libertad. Si lo concibo con libertad, es imprevisible. Y si es imprevisible, entonces sus actos me pueden a mí robar mi libertad. O pueden oponerse, pueden contradecir mi propia libertad, ahí está ¿no? bueno, es otra vez, otra vez. A través, sí. Cuando yo veo una persona Ujú, y la concibo como una persona con conciencia, yo le estoy atribuyendo libertad a esa otra persona, ¿no? ujú, O sea, yo sé lo que es la libertad porque pues, porque yo tengo libertad. Entonces, y yo le atribuyo también eso a la otra persona. Y cuando yo le atribuyo libertad a la otra persona, en automático se vuelve algo imprevisible. O sea, yo no puedo saber lo que está pensando. ujú. Y en la medida en que es imprevisible, sus acciones libres pueden entrar, eh, pueden oponerse a mi propia libertad. O sea, algo que yo quiero, eh, vamos a aterrizarlo otra vez con el ejemplo de una persona que se está cambiando, ¿no? Si tú te cambias enfrente de un oso, de peluche, o incluso de un animal, o incluso de un esclavo, o sea, suponiendo en la época en la que esto era normal, tú no te preocupas de que ese otro ser
em, tenga libertad. O sea, simplemente lo concibes como una cosa que está ahí, como un mueble, ¿no? Y como ese otro ser no tiene libertad, bueno, o tú lo piensas como que no tiene libertad, entonces no te incomoda. Pero si tú piensas que el otro ser tiene libertad, entonces sus acciones podrían venir a hacerte algo, o sea, a estar en contra de tu libertad. O sea, yo tengo la libertad de cambiarme de ropa y mostrar mi cuerpo y ¿no? Pero si yo concibo que la otra persona también tiene libertad y es imprevisible, entonces yo podría tener miedo de que esa otra persona me juzgue, por ejemplo, o me quiera asaltar, o me quiera, o bueno, o quiera verme, ¿no? O quiera tocarme. O sea, todo ese abanico de posibilidades surgen del hecho de que el otro tiene libertad. Ujú. Sí, 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 quedó un poco más claro. Sí, claro. O me quiera violar. O te quiera violar en el caso más, más extremo, ¿no? Extremo. Ujú, ujú. Ujú. Sí, está bien. Ujú, ujú, Y todo esto es lo que se transmite con la mirada. O sea, los seres humanos somos muy sensibles a, a las miradas. ujú, Ahí les pongo una imagen de unos ojos para que se sientan mirados. ujú. Em, e incluso hay experimentos muy curiosos en los que parece que la gente se porta mejor cuando se siente observada. Ujú, Aunque no esté siendo observada auténticamente, la gente se porta mejor si siente que la están observando, ya sea con una imagen falsa, ya sea con una cámara de seguridad que a lo mejor ni siquiera está conectada, ¿no? El hecho de sentirnos siendo observados afecta ujú, nuestro comportamiento, ujú, porque siempre que nos sentimos observados, hay una libertad detrás de esa mirada, y esa libertad nos puede hacer algo, ujú. ¿no? Sí está, sí cierto, o sea, sí está bien eso. Bueno, como que creo que es un buen razonamiento, ¿no? ¿No? Ujú. Sí, sí, sí. Y como bien lo decías hace un momento, esto puede ser algo bueno o malo, ¿no? Por ejemplo, la mirada del otro puede ser algo positivo cuando causa orgullo. Ujú, Por ejemplo, si un niño o una niña está en su bailable del kinder, ¿no? Y se siente observado por su madre y su padre, a lo mejor va a sentir así como que se va a sentir bien, se va a sentir orgullosa, ¿no? Si ella se diera cuenta de que sus padres no le están observando, o sea, si están ahí en el celular o lo que sea, pues se va a sentir mal, ¿no? Porque ella desea la mirada del, de sus padres, porque desea su aprobación, ¿no? Entonces, para el niño o la niña que está en su bailable, la mirada de los padres representa algo positivo, ¿no? Pero pues también puede ser algo malo, algo negativo, como la vergüenza, ¿no? Si uno se cae en la calle, lo que menos quiere es que las otras personas lo vean, ¿no? Porque siente vergüenza, sientes que te van a juzgar, sientes que se van a reír de ti, ¿no? Aunque igual casi nunca sucede. O sea, generalmente si uno se cae en la calle, a nadie le importa y es muy probable que nadie te haya visto, ¿no? Pero tú sientes ese peso de la mirada de los demás, ¿no? Tanto es Digamos que así eso como que Sartre... enjuiciamiento, estoy ¿Qué? pensando en el enjuiciamiento que tiene una mirada, digamos, ¿no? Y eso es lo que quita la libertad en todo caso. Ujú, así es.
Sí, cuando nos sentimos juzgados, sentimos nuestra libertad achicada, ¿no? Como Claro. que ya no podemos hacer lo que queramos. O sea, si, por ejemplo, estás bailando de felicidad en la calle, ¿no? Estás así, recibiste una noticia muy padre y sales a la calle y te pones así a bailar de felicidad y de pronto sientes que alguien te está viendo y automáticamente te sientes cohibido porque sientes que te están juzgando, ¿no? O sea, como que sientes limitada tu libertad de bailar en ese momento. Pues sí. Y pues tanto es así que en una de sus obras de teatro, Sartre, bueno, en su obra de teatro que se llama A Puerta Cerrada, Sartre llega a afirmar que el infierno son los otros. Esta frase igual es muy famosa de Sartre. Y tiene que ver con la idea de que son los otros y su mirada lo que nos hace sentirnos mal, ¿no? Em, y tiene sentido, porque uno de los peores castigos que puede existir, una de las peores cosas que puede existir es la humillación. O sea, los seres humanos aguantan mucho. Eh, o sea, podemos pensar en los castigos brutales de la Edad Media, cuando les daban azotes a las personas, ¿no? Y el verdadero castigo, o sea, sí, sí, sí era el azote, pero también era la humillación pública y sobre todo la humillación pública, ¿no? O sea, lo que hería profundamente a la persona era el ser visto por, por una multitud siendo humillado, siendo lacerado, siendo azotado, etcétera, ¿no? Así que, bueno, pues de ahí viene la idea de que el verdadero infierno, pues, son las otras personas. Esto es bastante pesimista, ¿no? Perdón, si estaba yo pensando, cómo Ujú, nos dijiste que Sartre en la adolescencia tenía un problema de sentirse menos por su ojo. ujú. Y aquí lo muestra, pues, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. O sea, seguramente él se sintió humillado, se sintió mm, muy observado, ¿no? Rechazado. Rechazado. Ujú. Sí, sí, sí. Digo, él tuvo la fortuna de ser un gran genio, ¿no? Entonces, como que pudo balancear ese rechazo, ¿no? Pero pues hay mucha gente que no tiene esos dones, ¿no? Y la mirada de los otros, pues duele mucho, ¿no? Y afecta mucho la autoestima, que al final de cuentas la autoestima, pues es nada menos que la capacidad para ejercer tu libertad. Hasta aquí vamos bien. ¿Dudas? Yo no, ¿No? yo ¿No? sé. ¿No? ¿No? Ujú. Bueno, continuamos con este tema de la libertad, ¿no? Esta es una pequeña historia que igual propone Sartre para ejemplificar cómo se puede llegar a los niveles de angustia ante el ejercicio de la libertad, ¿no? Entonces, imaginemos que hay unos exploradores o unos senderistas, van caminando por la montaña y se encuentran con una roca. Sartre ya nos había dicho que las cosas son, bueno, que las cosas no tienen sentido por sí mismo, sino que nosotros somos los que les damos ese sentido, ¿no? Entonces, por ejemplo, para una persona, esta roca puede representar un obstáculo infranqueable y dice, ay, no, ya no podemos seguir,
vamos a regresarnos, ¿no? A lo mejor para otra persona, esta roca le parece muy bella. Y a lo mejor esta persona es un artista y dice, ay, qué bonita roca, mira esas vetas de colores, ¿no? Para alguien más, a lo mejor dice, ay, este peñasco, mira qué interesante por los metales que tiene, qué sé yo, ¿no? Y a lo mejor incluso para otra persona, esta roca simplemente es un pequeño obstáculo y dice, pues hay que buscar otro camino y continuar, ¿no? Entonces, en este caso tenemos que es el mismo objeto, pero hay cuatro interpretaciones diferentes, ¿no? Y según cada interpretación, pues las personas van a actuar de diferente manera, ¿no? Según su libertad, ¿no? La persona que dice, ay, no, qué flojera con esta roca, pues se va a regresar. El que piensa que es muy hermosa, a lo mejor va a empezar a tomarle fotos. El que cree que es muy interesante, a lo mejor va a empezar a, no sé, a analizarla científicamente. Y el que lo ve como un obstáculo pequeño, pues simplemente la va a ignorar y va a buscar otro camino, ¿no? Pero cuando uno, este es un ejemplo em, reducido, por decirlo así. O sea, aquí hay cuatro interpretaciones, pero muchas veces en la vida hay muchísimas más y a veces hay tantas que uno no sabe qué elegir, qué hacer y pues entra en la desesperación y y el acto extremo sería algo así como decir, no, ya estoy harto de las rocas y de los peñascos y no soporto más y pues suicidarse, ¿no? O sea, acabar con tu capacidad de libertad de manera absoluta, que también es una decisión, ¿no? O sea, es la decisión más radical que hay, es la decisión final, ¿no? Pero a fin de cuentas también es una decisión, ¿no? O sea, uno puede verse sobrepasado por la angustia y decir, yo ya no quiero más y matarse a sí mismo, ¿no? Pero a fin de cuentas también eres responsable de esa decisión. Digo, aunque ya no estés para ver el resultado, si estás considerando tomar la decisión de suicidarte, pues entonces eres responsable de pensar en las consecuencias que eso conllevaría, ¿no? Pero bueno, este es el caso más extremo, ¿verdad? Mm, Vamos a irnos un poco a algo menos extremo, eh, pero que tiene que ver con lo anterior. Entonces decíamos que la libertad es angustiante, eso sí, o sea, es algo que ya hemos dicho bastante, y por esa angustia, pues yo busco huir de ella. Veíamos que el caso más extremo es el de suicidarse, ¿no? Pero eso no tiene que ser siempre el caso. O sea, yo puedo huir de mi libertad mediante otros métodos, ¿no? Y puedo hacerlo tomando un hecho de mi vida y convertirlo en algo absoluto. Por ejemplo, la persona esta que se topa con el peñasco y dice, ay, no, qué flojera, ya no podemos seguir, me voy a regresar, ¿no? A lo mejor esa persona eh, ni siquiera se plantea las otras posibilidades, ¿no? Porque esa persona ha tomado un rasgo de su personalidad, a lo mejor el ser perezoso, y lo ha convertido en su esencia, en algo absoluto. Y entonces, cada vez que se topa con un obstáculo, ya no tiene que decidir, simplemente actúa en automático, ¿no? Y nosotros lo hacemos todo el tiempo, ¿no? O sea, como nos es imposible tomar decisiones así en cada momento de nuestra vida,
Lo que hacemos es tomar alguna característica o algún rasgo de nuestra personalidad que nos ha funcionado antes y, y asumirlo y decir, ah, pues es que así soy y ya, ¿no? Y entonces ya no tienes que elegir. Otro ejemplo es una persona enojón, ¿no? O sea, alguien que se enoja con mucha facilidad. A lo mejor en algún momento de su vida, enojarse le ayudó a resolver algún problema y entonces esa persona toma esa decisión de su pasado, la asume y dice, ah, es que soy enojón y ya, así soy. Y entonces cuando otras personas le dicen, no, pero ¿por qué es decir, por qué te enojas y ta, ta, ta? Él simplemente dice, pues es que así soy, así de simple, así soy yo. Goan, sí, también el Ujú. coraje sirve para no ver la depresión, ¿eh? ¿Cómo? El coraje nos sirve a veces, muchas veces, para no sentirnos deprimidos. Mm. Sí, a lo mejor en algún momento eh, esta persona descubrió que cuando se enojaba no se sentía triste, ¿no? Exacto. Y entonces ahora todo el tiempo está enojada, ¿no? Y asume esa Enojo. característica, ¿no? Y todos tenemos cosas así, o sea, todos tenemos cosas así. Piensen ustedes en algún rasgo de su personalidad, o sea, positivo o negativo, no importa, ¿no? Ese rasgo que ustedes asumen como de su personalidad, en algún momento les ayudó a resolver algún problema y pues dijeron, ah, pues funciona, pues entonces me lo llevo, ¿no? Lo hago mío. E incluso aunque ya no funcione más en el presente. Los ¿No? mecanismos defensivos, digamos. Ajá, lo que en psicología pues, toman la forma de mecanismos defensivos, ¿no? Ajá. Incluso pues una de las cosas que se hace mucho en terapia es ver por qué adoptaste cierto mecanismo e intentar cambiarlo, ¿no? En términos de Sartre, lo que haríamos es hacernos dueños de nuestra libertad otra vez. O sea, esa persona que se enoja todo el tiempo, por ejemplo, cada vez que se enoja pierde su libertad. Y lo que se buscaría en una terapia psicológica es que él vuelva a tener libertad de elegir sus acciones y pues ahora sí que elegir enojarse o no enojarse, ¿no? Sí. Entonces, sí, perdón, ¿me ibas a decir algo? No, está bien, Juan, sí, 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 ¿no? Sí. De esa manera se va construyendo la personalidad y a nivel inconsciente, ¿no? Sí, Todos sí, esos sí. son a nivel inconsciente. Ujú, Ujú. ujú, Y a esto lo llama Sartre mala fe. ujú, Es el término que él le llama. ujú, Bueno, es el término que él utiliza, perdón. ujú, Es como el ya no hacernos responsables de nuestros actos, ujú. aludiendo a alguna característica de nuestra personalidad. Oye, Gonz, olvidé, ¿qué Ujú. estudió Sartre? ¿O Él qué? estudió filosofía. ¿Filosofía? Ah, Ujú. ujú, Así, bueno, su carrera, por decirlo así. Digo, también leyó muchísima psicología ujú, y sociología y ujú. esas cosas, Porque tiene ¿no? mucha interpretación psicológica en cosas, ¿no, Nora? Sí, muchísimas, sí. Mm. Tiene mezclada Sí, la filosofía y la psicología. Ujú, sí, de hecho, Sartre tiene una cosa llamada psicoanálisis existencial. ujú, Yo la verdad no le sé mucho eso, por eso no ujú, se los doy. Tengo entendido que el psicoanálisis existencial, a diferencia del psicoanálisis freudiano, por ejemplo, y igual como que bueno, busca reflexionar y encontrar las razones de tu comportamiento, pero
sin atribuirlo a cuestiones biológicas. O sea, es que en Freud era como el deseo sexual es una cuestión biológica que se manifiesta en la psique, y para Sartre él no quiere recurrir a nada, nada, nada de la biología, ni del cerebro, ni de, incluso como que el concepto de inconsciente no le gusta mucho a Sartre, ¿no? Pero bueno, yo no le Ujú. sé mucho a las diferencias, entonces por eso no se los digo más, pero ahí está, por si quieren ahí investigar en internet, ¿qué onda? Voy a buscar un libro de psicoanálisis existencial. Fíjate que eso no conozco. Ujú, ujú. Digo, Ujú. no sé si sea considerado por los expertos como algo vigente o no, pero pues Ajá. ahí está, a lo mejor como curiosidad, pues sí le puede sacar uno ahí cosas interesantes, seguramente, ¿no? Oye, Gonz, y a lo mejor Ujú, pensaba que no le gustaba el consciente y todo, pero sin querer también lo pone como una premisa importante. El ser para sí, pues es es la conciencia, ¿no? Del ser, ¿no? ujú, ujú. Sí, sí, sí. Sí, o sea, lo Ujú. que no le gusta a Sartre es como todas estas divisiones del yo, el ello, el super yo, y Sí, eso ajá, que hace lo Freud, que hace Ajá. Freud. ¿no? Ujú, Sí, ujú, pero bueno, Sartre nos da otro ejemplo de la mala fe, y ujú, es cómo uno construye su rol social. Él pone el ejemplo de un mesero. Él dice, el mesero es un tipo que cuando entra a trabajar se pone el disfraz de mesero y no es nada más que un mesero. O sea, ujú, él adopta todas las características de un mesero, adopta los ademanes, la manera de hablar, todo de un mesero, y entonces esta persona se convierte en un mesero, ¿no? Adopta un rol social. ujú, Y la cuestión es que, como este tipo a lo mejor pues, no quiere ser libre porque su libertad lo angustia, entonces cuando le preguntan, oye, ¿tú qué eres? Y él responde, soy un mesero, Mm. ujú, incluso fuera de su trabajo. Él dice, soy un mesero, ¿no? ujú. Y entonces él asume el papel de mesero como si todo su ser fuera ser mesero, nada más. Eso está interesante. ¿Mm? Y esto es algo que también hacemos muchísimo, ¿no? O sea, a lo mejor, no sé, un piloto en sentido estricto solo es piloto mientras maneja su avión, ¿no? Pero incluso en sus horas de descanso le preguntas, oye, ¿tú qué eres? Y te va a decir, ah, soy piloto, ¿no? Ujú, ujú, O soy banquero, o soy bombero, o médico, o lo que sea, ¿no? O sea, todas esas profesiones tienen ciertas características que la sociedad ha ido construyendo, ¿no? Y entonces cuando alguien adopta esa profesión, como ya no quiere seguir pensando en posibilidades, se pone el traje y como que se fusiona con ese traje, ¿no? ujú. Y entonces Pues ya más no bien tiene que digamos pensar en que su se libertad. limita, ¿no? ¿Mm? Se limita a usar ese traje, pues. Ujú, Así es como si toda tu personalidad consistiera en eso, en ser mesero, en ser médico, en ser policía, banquero, lo que ustedes quieran. Es lo Ujú. que se llama un hecho, tomar un hecho de tu vida y hacerlo absoluto, ¿no? Gonz? Exactamente, Exacto. exactamente, ¿no? Ujú, Y eso es la mala fe, según Sartre. ujú, Actuar de mala fe es agarrar ujú, un hecho de tu vida, hacerlo absoluto y ujú, prácticamente casarte con esa característica. ujú, Porque decíamos que para Sartre somos libres, entonces en el momento en que nos casamos con un rol social, ujú, estamos huyendo de nuestra libertad, ujú, ¿no? Porque una persona no se agota en ser solamente un mesero. ujú,
O sea, cada una de las personas es un abanico increíble de posibilidades. Ujú. Ujú. Y bueno, como les digo, todos nosotros hacemos esto. Es algo súper normal. Aunque el término mala fe suene así como si fuera algo inmoral o alguna cosa así, no es inmoral, ¿no? O sea, a lo mejor simplemente el término es un poco desafortunado, pero Sartre no está juzgando, simplemente está describiendo. Él Ujú. dice, así somos los seres humanos. Como somos libres y la libertad pesa un montón, pues todo el tiempo intentamos huir de esa libertad. ¿Sí? Claro, hasta, Sí, hasta, hasta el momento. ¿Dudas? Sí, ¿Comentarios? no, vamos bien, ¿no? Bueno, sí, Ujú. y entonces, ¿y si hay una mala fe, pues entonces hay buena fe? pues sí, ¿no? Pues sí, pues sí. Vamos a ver. Ah, bueno, antes de pasar eso, aquí les puse una. Ay, chin, se me fue esto. Les puse aquí básicamente una especie de definición de la mala fe. Es tratar como objeto a lo que es un sujeto, en especial a uno mismo. Aquí se los pongo los voy a marcar aquí más. La mala fe es tratarse a uno mismo como si fuera un objeto. O sea, cuando yo digo, "Ah, es que yo soy un mesero y nada más, me estoy tratando a mí mismo como si fuera un objeto. El objeto mesero, Ujú. ¿no? O el objeto bombero, o el objeto lo que ustedes quieran, ¿no? La diferencia con un sujeto, otra vez, es que el sujeto tiene libertad, puede pensar en posibilidades y está abierto a pues, las posibilidades, ¿no? Ujú. Y ya bueno, ahora sí, vamos a ver lo que es la buena fe. En términos sencillos, la sinceridad. Aquí les planteo una especie de acertijo, ¿no? Que también pone Sartre. Él dice, está un oficial del ejército y le pregunta a un ciudadano si es homosexual, ¿no? O sea, el oficial tiene muchas razones para pensar que esta persona es homosexual. Acuérdense que durante la Segunda Guerra Mundial, pues los alemanes perseguían a los homosexuales, ¿no? Entonces, este oficial le dice al sujeto, todo lo que le pido es que admita que es homosexual. Supongamos que esta persona en efecto es homosexual, ¿no? Entonces, en términos de Sartre, o bueno, según la filosofía de Sartre, ¿qué es lo que tendría que responder este sujeto para no caer en la mala fe? Si el sujeto dice, sí, soy homosexual, así de simple, ¿no? Entonces el sujeto se estaría reduciendo a un aspecto de su vida. ¿Sí? Esto queda claro. Sí. Ujú. ¿Y entonces qué tendría que decir el sujeto? Pero también soy persona ¿Y eso qué implicaría? que, digamos, no solamente es homosexual, sino que también es una persona que tiene otras muchas cualidades y muchos otros defectos. Ujú. Justamente es eso, ¿no? O sea, yo aquí le puse así como en la medida en que ciertas pautas de mi conducta se caracterizan como homosexualidad, pues en esa medida, pues sí soy, ¿no? Pero en la medida en que soy más que eso, entonces no soy, ¿no? Ujú. En otras palabras, sí soy, pero no soy solo eso, sino que soy más que eso, Ujú. ¿no? Está bien. Ujú, Eso ujú, es la buena fe, según Sartre. ujú, Admitir que estamos siempre abiertos a posibilidades,
y que no nos limitamos solo a una caracterización de alguna de nuestras conductas, ¿no? Ujú. Y eso tiene que ver con lo que vimos al principio de la clase, de que cuando el otro nos está mirando, nos objetiva, o sea, nos convierte en objetos. Cuando este cuate, ay, ¿cómo se llama? Pues el comandante o lo que sea, Ajá. está mirando, él está convirtiendo a este otro sujeto en en un objeto que se agota en la homosexualidad, ¿no? Ujú. Y por eso la mirada del tipo este nazi es una mirada incómoda, porque es una mirada que objetiviza, que te está objetivando. Y a ninguno de nosotros nos gusta ser objetivados, obviamente, ¿no? No nos gusta ser tratados como objetos. Ujú. Y asimismo, pues deberíamos procurar no tratar como objetos a las otras personas, ¿no? O sea, no objetivarlos, porque sería estar actuando de mala fe. ¿Sí? Ujú. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? No. Y Inteligente Sartre, ¿verdad? bueno, entonces, si quieren, aquí le dejamos, porque pues ya empezaríamos con la segunda parte Ujú. de la filosofía de Sartre, ¿no? O sea, toda su época comunista y marxista y todo este rollo. Ujú. Em, bueno, pues entonces, ¿alguna duda, algún comentario así Oye, final? Gonz, ¿cuándo ¿Mm? vamos, este mes, cuándo vamos a tener nuestras 3 clases? Hoy es 6. La siguiente, el 13 también. ¿O cuándo? Hoy ¿Qué es, día vas no, a...? hoy es 5, ¿no? Hoy es Hay 5. 5, sí, tienes razón. Ajá, pues sería el 5, el 12 y el 19. ¿Cómo ven ¿Ok? Ujú. ustedes? ¿Sí? Descansa el 26, descansamos 26, ¿no? Y ¿Así? descansamos el 26. Ok. Ah, Ujú. ok, Sí, perfecto. el plan sería la siguiente clase ver esta otra parte de Sartre. Ujú. Luego la siguiente, hablar un poquito a lo mejor de Camus y de Simone de Beauvoir, o sea, como para ver a dónde se fue el existencialismo, ¿no? Ujú. Y después hacer una especie de repaso, o sea, como el Ujú. darles una visión de conjunto de, a lo mejor no todo, no todo lo que hemos visto, pero sí así como los filósofos principales con sus teorías básicas y ver más o menos cómo se ha ido moviendo el pensamiento a través de la historia, ¿no? Muy padre. Ajá, está muy bien. Y Padrísimo. después pues ya seguimos con otras cosas. Del existencialismo ya viene la filosofía moderna, ¿no? ¿No, Gonzo? ¿O qué viene después? Sí, sí, ¿Qué sí. corriente viene después del existencialismo? Pues bueno, el existencialismo ya es considerada filosofía contemporánea. Ujú. Em, pues a ver cuándo se murió Sartre, 1980, ¿no? Sí. Entonces bueno, digo, ya tiene tiempo, ya casi Ujú. 50 años, ¿no? 45 años. Ujú. Em, pero bueno, sí ya es filosofía contemporánea. Ujú. Y algo que no hemos visto es la filosofía inglesa, Ujú. bueno, filosofía inglesa y estadounidense, que se caracteriza por algo llamado utilitarismo. Ujú. Es como filosofía práctica, o sea, ver lo práctico en las teorías y todo esto, ¿no? Porque estos cuates son muy así de, es que la angustia y es que la libertad y todos esos rollos, ¿no? Y en cambio, la filosofía anglosajona es más como práctica, más Ujú. Sí. 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 práctica, por decirlo así, ¿no?
Y bueno, pues nos falta también ver esa otra parte de la filosofía contemporánea. Bueno, Ok. del siglo XX. Ujú. Muy bien. Ujú. Sí, que nos falte mucho todavía. porque- Bueno, sí, sí, sí. Sí, hay más cosas ahí también de filosofía de la ciencia, Ay, eso se me de hace padrísimo porque eso no tengo ni la más remota idea. sí, es muy, muy bonito. También es muy interesante. Ya igual lo veremos en su momento. También cosas de filosofía española que no hemos visto, bueno, de filosofía en lengua hispana. Ajá. Ujú. Y, y hay una cosa también llamada fenomenología que estoy pensando todavía si, bueno, más bien cómo explicarlo, porque es una cosa bastante compleja. Pero si logro ahí hacer también una clase de eso, pues también se los doy. Ujú. Maravilloso. Ah, Ujú. Muy bien, muy bien. Ok. entonces, bueno, pues aquí le dejamos el día de hoy y pues hay que ir a ejercer nuestra libertad, como querría Sartre, ¿no? Y Sí. a angustiarnos. Y angustiarnos también, sí. Así es. Gracias, Gons. A ver. Muchas gracias, estuvo muy lindo.